Buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo de a qué hora ustedes puedan ver este video, estas imágenes, ¿verdad? Eh, Quedamos en estos límites, ¿verdad? Encontramos este ejemplo, lo resolvimos en el video anterior. Entonces, bueno, lo que continúa, de acuerdo al desarrollo del contenido, es este tema que se llama divergencia. Bueno, acá nos dicen en el ejemplo 1.6, describa el cambio de valor de 1 sobre x a la 2 cuando x tiende a 0. Bueno, y aquí está resuelto. Yo creo que mejor lo explicamos a partir de acá porque por la forma en que abordan este contenido acá. Esta es la gráfica de 1 sobre x a la 2, esta imagen que está acá, ¿no? Esta es la gráfica. Entonces, nosotros podemos ver que si a la función, ¿verdad?, le vamos dando valores cercanos a 0, cada vez más cercanos a 0, ¿qué está pasando con la imagen, ¿verdad? ¿Con qué valor se obtiene? Entonces, vaya, podemos nosotros darle algunos valores cercanos a 0, por ejemplo, 0.5 o menos 0.5, ¿no? Y eso lo podemos ver en una calculadora de repente, ¿verdad? ¿Cómo sería? 1 entre paréntesis, como eso elevado a la 2, 0.5, digamos, ¿verdad? 0.5 elevado a la 2. ¿Dónde está la función? Aquí está. Entonces le damos igual. ¿Y a qué nos da? Nos da 4, ¿no? Nos da 4. A ver si podemos ampliar esa ventana. No sé. Bueno, nos da 4, ¿verdad? Esa operación. Y si fuese 1 entre negativo 0.5, negativo, a ver, ¿con qué le cambiamos el signo? ¿No? Supongo que será esta, ¿no? Negativo, no, aquí estaba. 1 entre negativo 0.5. Si es que si le ponemos el signo de operación acá, a lo mejor asume otra cosa la calculadora, ¿verdad? Y entonces esto nos da igual también a 4 positivo. Es decir, si en esta gráfica nosotros nos vamos acercando a 0, ¿no? Nos vamos acercando a 0, dándole valores a las x, entonces estamos viendo que la imagen o el resultado que se obtiene es un punto por encima del eje x, ¿verdad? Vimos que si le damos el valor de 0.5 y menos 0.5, el valor de x sería 4, ¿no? En ambos casos, 0.5 y menos 0.5. Entonces, si nos acercamos más, ¿qué pasa, no? Si le damos un valor más cercano, por ejemplo 0.1, si le damos a x el valor de 0.1, entonces nos va a quedar 1 entre 0.1 y le elevamos a la 2, eso nos da 100. Si nos acercamos por este lado a x, le damos el valor de 0.1 acá bien cerquita, entonces el valor de y sube bastante y nos da 100. Y lo mismo va a pasar si el valor es negativo, ¿verdad? Si fuese menos 0.1, el valor que le estamos dando a x, 1 entre negativo, a ver, entre paréntesis, negativo 0.1, y eso elevado a la 2, nos va a dar 100 positivo también. Entonces vemos que si nos acercamos a x a través de valores negativos, perdón, si nos acercamos a 0 a través de valores negativos, pues el valor de y también crece bastante, ¿no? Y cada vez que nos acerquemos, eso va a suceder, nos va a dar valores más grandes para y. Por esa razón decimos que cuando el valor de x, a ver, ¿cómo nos explican acá, no? Si x tiende a 0, es decir, si le vamos dando valores cada vez más cercanos a 0, entonces x a la 2 se hace un valor más pequeño todavía, ¿verdad? Un valor más pequeño todavía. Entonces, cuando dividimos 1 entre un valor casi cercano a 0, el resultado que se obtiene es un número bien grande. Eso es lo que están explicando acá, ¿no? Es un número bien grande. Eso es lo que significa lo que están diciendo acá. Yo no quiero leer esa simbología, porque yo pienso que se entiende mejor diciéndolo de esta forma, ¿no? Si cada vez
a x le estamos dando valores más cercanos a 0, cuando lo elevamos al cuadrado es más cercano a 0 todavía, veámoslo. Si x vale 0. A ver, 0.0, este es bien cercano a 0, ¿no? Y si lo elevamos al cuadrado, eso es mucho más cercano a 0 todavía, ¿no? Tiene mucho más 0. A ver si podemos hacer grande esa, ahí está, ¿no? Si le damos valores cercanos a 0, ¿no? 1 entre... No, perdón, era, ¿verdad? Que lo que queremos ver es que si x es un número bien pequeño, entonces cuando elevamos al cuadrado ese número, se hace más cercano a 0, ¿verdad? Porque 0.0000001 se leería décima, centésima, milésima, una 10 milésima se leería, ¿verdad? Pero eso es igual a mucho más cercano a 0, ¿no? Décima, centésima, milésima, 10 milésimas, 100 milésimas, millonésima, 10 millonésimas, 100 millonésimas. Esto se lee una millonésima, es decir, uno de un millón, ¿verdad? Una parte de un millón. Ahí esta sería una décima, centésima, milésima, 10 milésima, ¿verdad? Una 10 milésima elevado al cuadrado es una millonésima. Entonces, un número pequeño, en general, ¿no? Lo que queremos decir es que un número pequeño, si lo elevamos al cuadrado, se hace mucho más pequeño todavía. Eso, ¿verdad? Entonces, aquí algo de eso nos están explicando, ¿no? Si x es un valor cercano a 0, o si nosotros vamos tomando valores cada vez más cercanos a 0, entonces el valor de x al cuadrado se hace todavía, bueno, también tiende a ser 0, pues. Eso se acerca mucho a 0. Es mayor que 0, pero tiende a ser 0, ¿verdad? Eso es lo que nos están diciendo acá. Si lo elevamos al cuadrado, no importa si es negativo o positivo, nosotros podemos tomar valores por la izquierda o por la derecha. Entonces, estamos diciendo si x tiende a 0, si nos acercamos a darle valores cercanos a 0 a x. Entonces, al elevar al cuadrado, eso va a ser positivo. Ese resultado va a ser positivo. Y va a ser cercano a 0 también, mucho más cercano que el valor de x que le estamos dando, ¿verdad? Que ya es bastante cercano a 0. Entonces, por lo tanto, el valor de 1 sobre x a la 2, que es ¿cómo se llama? La imagen de la función, ¿verdad? El valor de y que se obtiene, si hacemos esta división, 1 sobre x a la 2, lo que obtenemos es la imagen. Entonces, ese resultado cada vez se está haciendo más grande, ¿no? Si en la medida en que nos estamos acercando a x, elevando al cuadrado y haciendo la división 1 sobre x al cuadrado, el resultado de y va siendo cada vez más grande. Eso es lo que nos están diciendo ahí, ¿verdad? Y aquí pues prácticamente nos están dando, como quien dice, la definición, ¿no? Dice, si el valor de f de x aumenta sin límite cuando x tiende a a, entonces se expresa que f de x diverge al infinito positivo y se denota por límite cuando x tiende a de f de x es igual a más infinito. Eso, nosotros podríamos hablar de algún ejemplo de función, por ejemplo, déjenme ver, algo parecido a lo que nos presentan acá, ¿no? Vaya, por ejemplo, déjenme ver. Vamos a tratar de ver la gráfica de una función, ¿no? Por ejemplo, y igual 1 sobre x a la 2. ¿Verdad? No me gusta esta. Tengo la versión clásica. Ahí está. Si queremos graficar 1 sobre x a la 2, y es igual a 1 entre x a la 2 sobre x elevado a la 2. X elevado, acá no mido la función para elevar, a ver, para elevar a la 2, ¿cómo sería? No me acuerdo aquí en GeoGebra. X, no sé, si elevado a la 2. A ver qué función, es que no miro aquí bien rico. Bueno, aquí está 1. 1
Bueno, también así está bien, ¿verdad? Igual, esta es la gráfica, ¿no? Es lo mismo que decir 1 sobre x al cuadrado, ¿verdad? Porque 1 a la 2 es 1 y x a la 2 es x a la 2. Entonces ahí quedaría. Esta gráfica es más o menos lo que nos están presentando acá, ¿no? Ahí está, incluso es la misma gráfica, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que decíamos, ¿verdad? Que esta expresión, esto que nos están definiendo acá, se cumple en este tipo de función, la misma le busqué, ¿no? La misma gráfica. La podemos cambiar, podemos buscar otra, ¿no? A ver, ¿dónde era? Acá. 1 sobre x y esto a la 4, por ejemplo, ¿no? A la 4. Y es más o menos la misma gráfica, ¿verdad? Si es par la potencia, nosotros vimos esto el año pasado, si la potencia es par, todas se parecen, la gráfica. Todas van a ir así. Bueno, eso es lo que nos están explicando, ¿verdad? Que si el valor de f de x aumenta sin límite cuando x tiende a, ¿verdad? Es decir, el valor de la función crece sin límite, es decir, se proyecta hacia el infinito, ¿verdad? La gráfica, sobre todo en la gráfica se puede ver eso, ¿verdad? Entonces se expresa que f de x diverge al infinito positivo. Es decir, las dos ramas de la función tienden al infinito positivo, entonces decimos que la función diverge a infinito positivo. Y eso se denota como límite cuando x tiende a de f de x es igual a infinito. ¿Cuál es el valor de x al que tiende acá? Pues 0, ¿no? Entonces nosotros podemos decir, a partir de esto, ¿no? Vaya, incluso podemos copiar esto, ¿verdad? Vamos a ver. Y la vamos a llevar para poner el ejemplo. Por acá, ¿no? Hubiese querido cambiarla, pero bueno, ya está. Vamos a dejar solo esto, ¿no? Esta es la función, la gráfica de la función de y igual, o f de x, ¿verdad? Que es lo mismo. F de x igual a 1 sobre x a la 6. Nosotros pudimos ver que esa era la gráfica. Entonces, esa función diverge a más infinito, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque el límite, cuando x tiende a 0, ¿verdad? Estamos dándole valores que se van acercando a 0 acá, ¿no? ¿Qué pasa con la función 1 sobre x a la 6? Si le damos valores por la izquierda, se dispara hacia el infinito positivo, y si le damos valores por la derecha de 0, entonces también se dispara. Por lo tanto, esto es infinito. Esto no es un límite. Esto no es un límite. Ese límite realmente no existe, ¿verdad? Pero se expresa de esa manera. Cuando la función se dispara en esa dirección hacia arriba, ¿verdad? Decimos que tiende a más infinito. El límite no es que es más infinito. Esos límites no existen, ¿verdad? Hablan de límites infinitos, pero lo que tenemos que tener bien claro es que esta función diverge a más infinito, ¿verdad? Cuando sucede que les damos valores cercanos a 0, ¿no? Eso es lo que tenemos que entender. Igual que esta que tenemos acá, ¿verdad? Todas las que tienen grado par, ¿no? Acá, todas las que son de grado par. Grado 2, grado 4, grado 6, grado 8, etcétera, van a tener esa gráfica de la misma manera. Entonces con ellas pasa siempre lo que estamos diciendo, ¿no? Por esa razón dicen acá, ¿no? 1 sobre raíz cuadrada de m, ¿verdad? Esto es, como quien dice, sustituyendo acá, ¿verdad? Por algún valor de x. X sería 1 sobre raíz cuadrada de m. No importa, ¿no? Si nosotros sabemos graficar este tipo de funciones, entonces lo que debemos entender es que para graficarla se utilizan algunas estrategias de las que hemos hablado anteriormente, pero otra de las formas de graficar es, ¿cómo se llama? Dándole valores a x, ¿verdad? Y obteniendo valores para y ir graficando pares ordenados. Entonces, cada vez que le vamos dando valores a x para acá, vamos obteniendo valores para y cada vez más grandes, ¿no? Cuando nos estamos acercando a 0, no importa en qué dirección, vamos obteniendo valores muy grandes para y. Entonces, cuando sucede eso, las dos ramas van hacia infinito, ¿no? Decimos que la función diverge a infinito, ¿verdad? Diverge al infinito positivo. Ahora, cuando sucede lo contrario, cuando la gráfica de la función tiende hacia abajo, ¿no? Podríamos
cambiarle acá, ¿verdad? Podríamos ponerle un menos por aquí. Bueno, vamos a ponerle 2 acá, ¿no? Y le vamos a poner un menos acá de coeficiente. Entonces la gráfica de la función va para abajo, ¿no? Va para abajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando, igual, ¿no? Si le vamos dando valores cercanos a cero, cada vez valores más cercanos a cero, entonces se van obteniendo valores de y cada vez más grandes en valor absoluto, pero ¿verdad? Negativos. Entonces, la gráfica de la función se dispara a menos infinito por los dos lados, ¿no? Sucede que si nos acercamos a cero por la izquierda, se obtiene valores negativos para y cada vez más grandes en valor absoluto, ¿no? Igual acá, si le damos valores cada vez más cercanos a cero, la gráfica de la función también se dispara a menos infinito, ¿no? Entonces decimos que esta función diverge a menos infinito y se expresa más o menos como lo mismo que dijimos, ¿verdad? Así como esta, ¿verdad? Así como la anterior. Bueno, pero en general sería, permito, en general, como quien dice la definición, ¿verdad? Lo que dice el libro acá, ¿verdad? Que si de la misma manera, si el valor de f de x disminuye sin límite cuando x tiende a entonces se expresa que f de x diverge al infinito negativo y se denota por límite cuando x tiende a de f de x igual a menos infinito. Y es el caso de lo que estábamos diciendo en esta otra gráfica, ¿verdad? Esta es f de x igual a esta, ¿verdad? Vamos a ver, aquí no le pusimos f de x es igual a, puede ser así, ¿no? 1 sobre x a la 6. O puede ser 1 sobre x todo a la 6, ¿verdad? Sí, es lo mismo, ¿no? Se distribuye la potencia. Igual este es f de x igual a menos 1 sobre x a la 2. O si no, negativo 1 sobre x todo a la 2. Así, ¿verdad? Lo mismo. ¿Qué decimos de este límite? Bueno, que el límite cuando x tiende a 0, ¿verdad? Cuando x tiende a 0, cuando x tiende a 0 de menos 1 sobre x a la 2 es menos infinito, es decir, esta función diverge a menos infinito, es divergente, o no, ¿cómo dicen acá? Ese término a veces se me hace. Sí, diverge a menos infinito, ¿verdad? O a infinito negativo, diverge. O no converge, ¿verdad? Diverge a menos infinito porque es la dirección que toman las dos ramas de la gráfica de la función, ¿no? Esta diverge a más infinito, ¿no? Diverge a más infinito y esta diverge a menos infinito. Bueno, luego nos presentan acá unos ejercicios, ¿verdad? Y preguntan que si converge o diverge. Entonces lo que tenemos que hacer es pues ver un poco la gráfica de las funciones estas, ¿no? Esta incluso ya la vimos, ¿verdad? Ver un poco la gráfica de esas funciones y ver qué pasa cuando nos vamos acercando al valor que nos dicen acá. Acá es cuando nos acercamos a 1, ¿no? Cuando nos acercamos a 1. Y estas son unas gráficas de funciones racionales que vimos el año pasado, ¿no? Esta también, solo que lleva una función trigonométrica implícita ahí. Y esta no, ¿verdad? Ni esta. Estas dos no son racionales, pero estas tres sí, ¿no? ¿Y cómo graficamos esas? Pues de repente encontrando las asíntotas, en este caso, las asíntotas sería igualar el denominador a 0, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando acá, fíjense, alrededor de quién se mueve la gráfica de la función. Pues alrededor de la asíntota, ¿no? Alrededor de la asíntota. Este es asíntota, ¿no? El valor que hace 0, el denominador de la función. Y acá también, ¿no? X a la 6, si igualamos un X a la 6 a 0, es 0 el asíntota, ¿no? La recta vertical, el eje Y, es la asíntota. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar un punto a la izquierda de la asíntota y otro a la derecha de la asíntota, ya sabemos, ¿no? Más o menos cómo son las gráficas de las funciones racionales, eso lo hablábamos el año pasado, ¿no? O van
O van algo así, ¿no? Algo así. O por acá, ¿verdad? O van como esas dos gráficas que tenemos ahí, ¿verdad? O van hacia arriba las dos ramas de la gráfica, ¿sí? O van hacia abajo, ¿no? Sí. Eso tenemos que tener bien claro cómo son las gráficas de las funciones racionales. Bueno, luego nos presentan ahí unas propiedades de la divergencia, ¿no? Nos dicen que si f de x es mayor que 0 y el límite cuando x tiende a de f de a es 0, entonces el límite cuando x tiende a de 1 entre f de x es más infinito. Más o menos lo que estábamos hablando, ¿no? Vamos a ver si vamos tratando de ilustrar un poco esto. Tratando de ilustrar con funciones numéricas, ¿verdad? Y lo podemos ir comprobando en la calculadora también. Veamos. Supóngase que tenemos nosotros esta función f de x igual x a la 2. Entonces, ¿qué pasa si le damos un valor de a, ¿verdad? Ahí podría ser mayor que 0, un poquito mayor que 0. Por ejemplo, si x es igual a 0.1, entonces f de 0.1 va a ser 0.1 a la 2. Y esto nos daba, ¿cuánto? La calculadora, no sé qué dice la calculadora. Aquí está. 0.1, creo que ese fue el valor que le dimos ahí, ¿no? Si lo elevamos a la 2, esto nos da, bueno, una centésima, ¿no? Una décima a la 2 igual a una centésima. Entonces, una centésima, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si nosotros encontramos 1 entre f de x, 1 entre esto, ¿no? 1 sobre f de x, cuando x vale 0.1, ¿verdad? Sería 1 entre 0.01 y esto nos va a dar 100. Y eso es lo que nos está diciendo acá, ¿verdad? Si f de x es mayor que 0 para algún valor de x, ¿verdad? O para todos los valores de x de repente. Entonces, y el límite cuando x tiende a de f de a es 0, ¿verdad? Cuando nos acercamos a 0, el valor va a ser 0, ¿verdad? Por eso estamos diciendo acá que le damos valores cercanos a 0. Entonces, el límite cuando x tiende a de 1 sobre f de x es más infinito. Este es el caso de la función que decíamos que diverge a más infinito, ¿no? Esta, por ejemplo. Que se compone de más o menos este tipo de ¿cómo se llama? De operaciones, ¿no? Se compone de más o menos este tipo. Por eso decimos que esta diverge más infinito. Igual todas las de grado par, ¿no? 4, de grado 4, de grado 6, de grado 8, etcétera, ¿no? Todas van a ir divergiendo a más infinito. Entonces, eso es lo que tratan de explicar acá en esta propiedad. Y lo que explican en esta otra es el otro caso, ¿no? Cuando se dan valores, si la gráfica diverge a menos infinito, ¿no? La divergencia en un punto, pero ahora cuando es menos infinito. Entonces, lo que sucede es algo parecido, ¿verdad? Solo que aquí la ecuación sería, la función, perdón, o la ecuación de la función sería menos x a la 2. Entonces, si nosotros le damos valores a x, ¿verdad? Aquí vamos a obtener menos 0.1, ¿verdad? El menos queda afuera, no afecta a la x, entonces nos va a dar menos una centésima, y al hacer esta división nos va a dar menos 100. Entonces, por esa razón vamos a ver que la gráfica va a tender a menos infinito, ¿no? Aquí volvemos a las explicaciones esta, ¿verdad? A la explicación de esto, ¿no? Si le vamos dando valores cercanos a 0, entonces cuando encontremos el límite, estamos hablando de las funciones diferentes ahora, ¿no? De las funciones así f de x mayor que 0. Entonces cuando encontremos el valor que hace 0 de la función, ¿verdad? Encontramos el límite cuando ¿verdad? De la función 1 sobre f de x en el valor que se hace 0, ¿verdad? En el valor que hace 0 el denominador. Entonces, eso siempre nos va a dar infinito. En otras palabras, siempre que nosotros tengamos una división,
así, ¿verdad? De 1 entre un número muy cercano a 0 o 0, ¿verdad? O sea, que tiende a ser 0 por la derecha o por la izquierda. Esto va a ser, si ese valor es cercano a 0 por la derecha, esto va a ser más infinito. Y si ese valor, ¿verdad? Bueno, 1 sobre esto va a ser más infinito. Y 1 sobre cuando los valores tienden a 0, pero a través de valores negativos, esto va a ser menos infinito. Y eso es lo que nos están diciendo acá, ¿no? Siempre que la función tienda a 0, ¿no? Cuando evaluada en algún valor de x, entonces el límite cuando x tiende a de la función, ¿verdad? 1 entre la función, o es más infinito o es menos infinito. ¿De qué depende? Pues de si f de x es mayor que 0 o menor que 0. Si es mayor que 0, ¿verdad? El resultado va a ser más infinito, y entonces aquí es donde podemos nosotros determinar si la función converge o diverge a más infinito, ¿verdad? Diverge a más infinito o diverge a menos infinito. Diverge a más infinito o diverge a menos infinito. Bueno, eso es lo que nos están explicando en la propiedad número 1, ¿no? En la número 2 nos dicen que si nosotros tenemos dos funciones, f de x y g de x, tal que f de x es menor que g de x, entonces el límite cuando x tiende a de f de x es más infinito, el límite de esta, ¿no? Es más infinito, entonces el límite de esta también en ese mismo valor, ¿verdad? En ese valor es también más infinito. Como esta es menor que esta y el límite de esta es más infinito, entonces el límite de esto también es más infinito. Como quien dice, la propiedad, ¿cómo se llama esa propiedad? Si A es mayor que B, entonces si A es mayor, ¿cómo es? Si A es igual, propiedad transitiva de la igualdad, ¿verdad? O propiedad, algo así como una transitividad, ¿verdad? Tal vez no propiedad transitiva, pero algo así como lo que nos determina la propiedad transitiva, algo como eso sería, pues, ¿verdad? Algo, ¿cómo dice la propiedad transitiva, no? A ver si lo recordamos un poco. Si se trata de la relación de orden, por ejemplo, ¿no? Sería propiedad transitiva, ¿verdad? Nos dice que si A es mayor que B y B es mayor que C, entonces A es mayor que C, ¿verdad? Entonces algo así, ¿verdad? Más o menos parecido es lo que nos tratan de decir aquí. Si esta función es menor que esta y el límite de esta es más infinito, entonces cuando tiende a un valor, ¿verdad? Un valor específico, entonces el límite de la segunda función cuando tiende al mismo valor también va a ser infinito. Más o menos una idea ahí de transitividad, ¿no? Y sucede lo contrario también. Si la primera es menor que la segunda, ¿verdad? O la segunda es menor que la primera, entonces si el límite de esta función cuando tiene a un valor específico, cuando x tiende a es menos infinito, entonces el límite de la anterior también va a ser menos infinito cuando x tienda al mismo valor. Va a ser menos infinito. Y eso es lo que nos están diciendo. Bueno, la otra propiedad nos dice que si límite cuando x tiende a de f de x es más infinito, y si la multiplicamos por una cantidad negativa o por menos 1, entonces el límite, ¿verdad? Si multiplicamos, supóngase. ¿Cómo diríamos? Límite cuando x, límite, a ver. El del anterior es un poco complicado poner algún ejemplo, pero de la segunda está más fácil, ¿verdad? Límite cuando x tiende a 0, ¿no? De 1 sobre x a la 2. Entonces, supóngase, esto es infinito, ¿verdad? Ya lo vimos, es infinito. Pero si multiplicamos por menos 1, el límite cuando x tiende a 0, de 1 sobre x a la 2, es como que multipliquemos por menos 1 también al límite de esa función. Entonces esto nos va a dar menos infinito, ¿verdad? Si el límite de una función es más infinito, pero lo multiplicamos por menos 1, eso es lo que nos está diciendo acá, ¿verdad? O es más infinito y lo multiplicamos por menos 1, entonces el límite cuando tiende a
se va a convertir en negativo. O si el límite es negativo y lo multiplicamos por -1, entonces se va a convertir en positivo. Por ejemplo, nosotros sabemos que el límite, ya lo hemos visto, ¿no? Cuando x tiende a 0 de -1 sobre x a la 2 es menos infinito, ¿no? Entonces si nosotros multiplicamos por -1 esto, ¿no? Ese límite cuando x tiende a 0 de -1 sobre x a la 2, es como que multipliquemos por -1 este menos infinito, ¿no? Y menos por menos da más, entonces se convierte en más infinito. Eso es lo que nos están expresando en esta, ¿verdad? La propiedad C. La propiedad D nos dice que si el límite de una función es alfa o infinito, ¿no? Alfa o infinito positivo, alfa positivo o infinito positivo. Y tenemos otra función, g de x, en la que ese límite es infinito. Entonces, al sumar las funciones, el límite de la función resultante va a ser más infinito. Claro, porque si este es alfa, al sumar un número pequeño con un número inmensamente grande, es grande el resultado, ¿no? Por eso se sobreentiende, ¿verdad? Entonces, si tenemos que el límite de este es una constante positiva, incluso puede ser negativa, ¿verdad? Pero si el límite de esta es inmensamente grande, ¿no? Entonces, al sumar estos dos límites, el resultado va a ser un límite positivo. O si este número es, si el límite de la primera función es un número cualquiera o menos infinito, ¿no? Es un número menos infinito, entonces el límite de la segunda función también es menos infinito. Al sumar estos dos límites, el resultado va a ser menos infinito. Es decir, si nosotros sumamos dos números positivos, el resultado va a ser positivo, ¿verdad? O si sumamos dos números negativos, el resultado va a ser dos números negativos, para que entendamos más fácilmente la relación entre estas dos, ¿no? Entre esas dos propiedades. Bueno, y acá nos dicen que si tenemos el límite de dos funciones positivas, al multiplicarlos el límite va a ser positivo. Eso en otras palabras, ¿verdad? Sería algo relacionado con esto también, ¿verdad? Si nosotros tenemos dos números positivos, el resultado es positivo. Incluso si fuese negativo este y fuese negativo este, ¿verdad? Menos por menos da más, entonces también daría positivo. Solo que aquí no lo incluyen, ¿verdad? Pero daría positivo. Y luego acá la última propiedad. El límite cuando x tiende a de f de x es igual a más infinito o menos infinito, entonces el límite de 1 sobre la función es igual a 0. El límite cuando x tiende a converge a 0, diríamos acá, ¿verdad? Converge a 0. Como por ejemplo, a ver si... Como por ejemplo... ¿cómo sería? Partiendo de los mismos ejemplos que hemos estado dando, nosotros sabemos que el límite, ¿verdad? Cuando x tiende a 0, de 1 sobre x a la 2 es infinito, ¿no? Infinito positivo, es decir, esta función converge a infinito. Entonces, si nosotros encontramos el límite de 1 entre esta función, ¿no? Tendría que dar 0. Esto es lo que dice la propiedad. Eso es lo que dice la propiedad. Por ejemplo, no, este límite no es más infinito, perdón. Ese límite cuando x tiende a A, digamos, ¿verdad? Porque si tiende a 0, sí, está bien, este sería infinito, pero si x tiende a A, por ejemplo, cualquier valor, ¿verdad? Y si la ecuación es así, es a la n, ¿no? Entonces esto va a ser infinito, ¿verdad? Sería el tipo de función de la que nos están hablando acá. Pero si nos dicen el límite cuando x tiende a cualquier valor también, sobre 1, ¿verdad? De 1 sobre la función, ¿no? 1 sobre la función x a la n. Entonces esto va a ser 0. Claro, este número es inmensamente grande. Es decir, si dividimos 1 entre un número inmensamente grande, esto va a tender a ser 0, ¿no? Eso es lo que dice esta propiedad. Eso es lo que dice esta propiedad. Bueno, ahí están las propiedades más o menos explicadas. No explican mucho acá en el libro, ¿verdad? No
no dicen nada más que de la primera propiedad, dos cositas, ¿verdad? De que cuando una función converge o diverge a más infinito y otra diverge a menos infinito, eso es lo único que dejan más en claro acá, ¿no? Lo de las propiedades sí nos permite encontrar, pero tenemos que entender bien esto, ¿no? Y no sé si queda claro. Aquí se omite la demostración, ¿verdad? Aquí no hay demostración. Además, no la entenderían la demostración. Por esa razón se omite, porque se necesita ya un poco de cálculo avanzado, entonces no se tienen las herramientas como para hacer la demostración, ¿verdad? Entonces no se entendería si no tienen los elementos para poder ir haciendo ¿cómo se llama? Las consideraciones de la demostración, no se puede hacer la demostración. Bueno, y acá nos dicen que encuentre el límite cuando x tiende a pi medios de x por tangente al cuadrado de x. Bueno, hagamos eso, ¿no? Y veamos más o menos cómo abordar este tipo de problemas. Se utiliza la propiedad E, nos dicen en esta, ¿no? Vamos a ver. ¿Cuál era la propiedad E? Si se multiplican dos, entonces el producto de los límites es igual a... Bueno, eso es lo que dice, ¿no? Dejamos el problema nada más y decimos solución, ¿verdad? Límite cuando x tiende a pi medio de x tangente al cuadrado de x va a ser igual a, sí, como nos dicen acá, ¿verdad? Utilizando la propiedad va a ser el límite cuando x tiende a pi medios de x, ¿verdad? Por el límite cuando x tiende a pi medios de tangente al cuadrado de x. Bueno, este va a ser pi medios, va a ser alfa, como quien dice, ¿verdad? Es lo que dice la propiedad. Este va a ser pi medios, ¿no? Si x tiende a pi medios, límite cuando x tiende a pi medios de x va a ser pi medios. Pero este límite, veámoslo, ¿no? Nosotros podemos recordar que tangente de x es igual a seno de x entre coseno de x. Y entonces seno de pi medios va a ser 1, ¿no? Y 1 a la 2 va a ser 1, ¿verdad? Si lo elevamos a la 2 acá y elevamos a la 2 acá. Entonces, seno de pi medios va a ser 1. Pero coseno de pi medios es 90 grados. Lo que pasa es que aquí en adelante, antes se trabajaba mucho más con grados, pero ahora aquí en la parte de cálculo solo se trabaja con radianes. Coseno de pi medios sería coseno de 90 grados y coseno de 90 grados, si nos vamos a la calculadora. Vamos a hacer los dos, ¿verdad? Vamos a ver si seno de pi medios, que es 90 grados, ¿no? No sé si está en radianes o es igual a 1, está en radianes, ¿verdad? Aquí está en deg, ¿verdad? Está en grados, perdón. Pero podíamos haberlo resuelto utilizando radianes, ¿no? Seno de pi medios. ¿A dónde encontramos pi? Aquí, ¿no? Pi entre 2. Bueno, aquí no hacen el símbolo, escriben pi, ¿no? En la calculadora. Eso va a ser 1 también, ¿no? Seno de pi medios, 1, ¿verdad? Y si encontramos el coseno de pi medios, coseno, ¿dónde está? Bueno, coseno, pasémoslo a ver, sería coseno de 90 grados, ¿no? Coseno de 90 grados es 0. Y si lo hacemos en radianes, ¿verdad? Coseno de pi medios sería, a ver, coseno de pi medios sería pi entre 2, ¿no? Pi entre 2. Y eso nos va a dar 0, ¿no? Entonces realmente aquí estamos resolviendo este cociente, ¿no? Este cociente. 1 sobre 0. Si tiende a 0 por la izquierda, si tiende a 0 por la derecha, coseno de 0 es 0, ¿no? Entonces, y además va elevado a la 2, entonces esto va a ser positivo, esto es infinito, ¿no? Ese cociente, es decir, cuando dividimos 1 entre algo cercano a 0 y lo elevamos al cuadrado, eso se va haciendo grande, ya lo dijimos. Pero bueno, volvamos, ¿no? Por si acaso no está claro, ¿verdad?
si dividimos 1, pero entre paréntesis vamos a colocar 1 entre un valor bien cercano a 0, ¿no? 0.00001, y eso lo elevamos a la 2, o a la 2, ¿no? Entonces eso nos da un número bien grande, mire. 1.000.000 de millones, 1.000.000.000, ¿verdad? Entonces, por esa razón, decimos que esto es infinito, ¿verdad? Esto es infinito. Y este límite, entonces, ¿verdad? El límite, si le colocamos límite, cuando x tiende a pi media, pues eso fue lo que estuvimos evaluando, ¿verdad? Va a ser el límite de esto, el límite de esto, y el límite de esto va a ser más infinito. Entonces, tenemos que este límite es pi medios y el otro medio es más infinito, ¿no? Más infinito. ¿Y qué decía la propiedad cuando multiplicamos una ¿cómo se llama? Una cantidad positiva por infinito? Eso decía la propiedad, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Acá. Si este límite es positivo, ¿verdad? Y este límite es infinito, al multiplicar los límites de las dos funciones, eso va a dar infinito positivo. Entonces, por lo tanto, decimos que esto es más infinito. Entonces, diverge a más infinito, ¿verdad? Si contestamos de acuerdo a lo que nos están diciendo, ¿no? Aquí está. Más infinito. Y ahí nos dejan unos ejercicios que se los trasladamos a ustedes en la tarea. Y después nos dicen el ejemplo 1.8. Ejemplo 1.8. Investigue los valores de 1 sobre seno. Investigue los valores de seno de 1 sobre x cuando x tiende a 0. Entonces, bueno, eso sería lo que nos piden, ¿verdad? Nos hacen referencia, bueno, no importa. Vamos a resolverlo, ¿verdad? Investigue los valores. Bueno. Si es necesario, vamos a estar volviendo a la imagen que... No, pero aquí está. Todo lo que nos dan es esta imagen, ¿no? Yo tenía preparado aquí esta imagen de la gráfica de la función seno. Entonces la vamos a copiar y la vamos a llevar para allá. La vamos a llevar ahí a la otra imagen que teníamos, ¿no? Es la gráfica de la función seno. Y esta es la imagen de la gráfica de la función 1 sobre seno. Bueno, entonces, investigue los valores de seno de 1 sobre x cuando x tiende a 0. Eso es lo que nos están diciendo aquí. Que encontremos, ¿verdad? Bueno, entonces veamos. ¿Qué pasa si nosotros analizamos la función seno en general, ¿no? La función seno, incluso aunque sea ese el argumento, ¿verdad? Seno de 1 sobre x. La función seno está ¿cómo se llama? Comprendida entre valores para 1 y menos 1. ¿Verdad? Es decir, la gráfica de la función seno, si ustedes recuerdan cuando hablábamos de las razones trigonométricas, decíamos que nos circunscribíamos que dibujábamos un círculo en el plano cartesiano y ahí dibujábamos un círculo unitario. Entonces en ese círculo quedaban comprendidas todas las razones trigonométricas, ¿verdad? Ahí quedaban la función seno, la función coseno, la tangente. Bueno, habían algunas que de repente se salían de esos límites, ¿verdad? Pero la mayoría quedaban acá comprendidas entre menos 1 y 1. Seno de 60 grados, seno de 45 grados, seno de 30 grados, seno de 90, seno de 180, y todos esos valores quedaban entre menos 1 y 1. Por esa razón decimos que ¿cómo se llama? La gráfica de la función seno de 1 sobre x, perdón, la relación seno de 1 sobre x siempre va a comprender valores que están entre 1 y menos 1. Por eso decíamos que el valor absoluto de esta siempre va a ser
va a estar entre 0 y 1, ¿verdad? Valor absoluto. Pero si le quitamos valor absoluto, entonces acá nos diríamos que menos 1 es menor o igual que lo que tenemos allá sin el valor absoluto, ¿no? Sin el valor absoluto. Y que los valores de la razón seno están entre menos 1 y 1, ¿verdad? En otras palabras. Eso, ¿verdad? Los valores de la función seno siempre van a estar entre menos 1 y 1. Es decir, para cada valor de x siempre va a estar comprendido un valor para y. Acá entre menos 1 y 1. Eso es lo que estamos diciendo, ¿no? No sé si se entiende bien, ¿verdad? Bueno, vamos a decir que cualquier valor de x, para cualquier valor de x se va a satisfacer eso, ¿verdad? Que seno de 1 sobre x es igual a un valor, ¿no? A un valor. ¿Ve? Lo que estamos diciendo es que supóngase que acá sería este 0, este sería pi medios, pi, ¿verdad? Entonces aquí sería menos pi. Menos pi. Bueno, aquí quedan los valores entonces numéricos, ¿verdad? Este punto corresponde a menos pi, 0. Este corresponde a menos pi medios, menos 1, 0,0, pi medios, 1 y pi, 0. En la gráfica de la función seno, esta es f de x igual a seno, la gráfica normal, ¿verdad? Seno de x. Si x vale 0, seno de 0 es 0. Si x vale pi medios, seno de pi medios es 1. Si x vale 0, ¿verdad? Seno de 0 es 0. Y así sucesivamente, ¿verdad? Esta gráfica la estudiamos el año pasado. Entonces, podemos ver, haciendo la relación esta, ¿no? Que entre menos 1 y 1, para cualquier valor de x siempre va a haber un valor ahí, numérico, ¿verdad? El que, o sea, va a ser, ¿cómo les dijera? Una constante, ¿no? Entonces, como que si dijéramos que si encontramos el límite cuando x tiende a ¿cuánto sería? A 0, ¿no? A 0. Seno de 0 es 0, ¿verdad? Y entonces esto sería, si x tiende a 0 por la derecha, ¿verdad? La función seno de x, seno de 0 sería 0, pero bueno, sería 0, ¿no? ¿Verdad? Tiende a ser 0, pero a través de valores positivos. Es decir, si nosotros nos acercamos por acá, ¿no? La gráfica de la función está por encima del eje de las x. Está por encima del eje de las x. Y si nos acercamos a través de valores negativos, esto va a ser 0, ¿verdad? Y si nos acercamos a través de valores negativos, de seno de x, esto también va a ser 0, ¿verdad? Pero a través de valores negativos. Es decir, esto viene a través de acercándose a 0, pero por encima de las x, y este va a ser 0, pero por debajo de las x. Por lo tanto, este límite, ¿verdad? Corresponde, ¿cómo se llama? Cuando grafiquemos esto y analicemos, vemos que no convergen al número, pero por la misma dirección, ¿no? Aquí converge a 0, pero supóngase si nos vamos dando valores, si le vamos dando valores de derecha a izquierda, entonces eso se va alejando cada vez más, ¿verdad? Hacia abajo. Es decir, no convergen. No converge, eso es lo que podemos decir, ¿no? No converge. Entonces, si no converge a 0, decimos que diverge, ¿verdad? Sucede lo mismo con esta y la otra, ¿no? Entonces decimos que la función seno de 1 sobre x diverge cuando x se acerca a 0, ¿no? Lo que pasa es que no se mira ahí, está muy cercana, por eso me remití más a la gráfica de la función seno, ¿verdad? Porque aquí, si nos acercamos a 0 a través de valores por la izquierda, está por debajo del eje x el valor para esto, ¿no? Es un valor b, pero está por debajo del eje x.
Y si nos acercamos a cero a través de valores por la derecha, converge a cero, pero también va a ser por encima, ¿verdad? Valores positivos. Es decir, ya en el límite sí es cero, ¿no? En el límite sí converge, pero no, la gráfica de la función esta diverge. Y bueno, después hablamos de límites. Entonces vamos a dejar esta parte ahí para que quede como un tema, la divergencia, y continuamos después, ¿verdad?, con el otro contenido.